Buen día a todos. En esta ocasión, y como parte de la asignatura de Comercio Internacional, se abordará el tema de tratados de libre comercio. Como parte del equipo, tenemos a Abundio Osorio Lucero y Galicia Galván Jennifer, estudiantes del séptimo cuatrimestre en la licenciatura de Contaduría Pública en YEDEP Campus Xochitepec. En términos generales, tenemos que un tratado es un acuerdo comercial entre dos o más países. Esto nos quiere decir que puede ser un tratado bilateral o multilateral y tiene como objetivo fortalecer las relaciones económicas para el intercambio de bienes y servicios. En el presente trabajo buscamos profundizar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, o por sus siglas TLCAN. Ahora bien, ¿qué es el Tratado de Libre Comercio de América del Norte? Es un acuerdo comercial global que pretende beneficiar a 3 países, México, Estados Unidos y Canadá, y establece reglas para el comercio internacional y la inversión entre ellos. También es conocido como NAFTA, que corresponde a sus siglas en inglés. Firma del contrato. Antes de ser TLCAN, en el que participan los 3 países antes mencionados, que es Canadá, Estados Unidos y México, en el año 1988 se tenía el tratado solamente entre Canadá y Estados Unidos. Posteriormente, en 1992, se firma el tratado como tal, en el que ya participa México. En tal año se encontraba en presidencia, al menos en nuestro país, Carlos Salinas de Gortari. En Canadá estaba Brian Mulroney y en Estados Unidos George Bush. Tal tratado fue firmado en las diferentes ciudades principales de cada país. En Estados Unidos fue en Washington, D.C., en Canadá fue Ottawa y en México pues el DF, o lo que ahora es Ciudad de México. Y entró en vigor el 1 de enero de 1994 en los 3 países. Este tratado tenía objetivos y los principales fue favorecer la apertura comercial de América del Norte a través de la eliminación sistemática de la mayoría de aranceles y no aranceles de comercio y la inversión entre Canadá, México y Estados Unidos. Esto nos quiere decir que al importar o exportar bienes y servicios de los 3 países, se iban a eliminar los aranceles, o al menos se reduciría el costo en comparación a otros países. Promover condiciones de competencia leal en la zona libre de comercio. Proteger los derechos de propiedad intelectual entre los 3 países miembros, así como también establecer procedimientos eficaces para la aplicación y cumplimiento del tratado y para la solución de controversias, eliminar obstáculos de comercio, facilitar la circulación transfronteriza de bienes y servicios entre los territorios de los 3 países. Bien, ahora seguiremos con quién administra el TLCAN. El TLCAN es administrado por el Secretariado del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, establecido de conformidad en el artículo 2002 del tratado. El secretariado se encarga de administrar los mecanismos estipulados en el tratado para resolver las controversias comerciales entre las industrias nacionales o los gobiernos de los países partes de una forma oportuna e imparcial. El secretariado está formado por una sección canadiense, una sección mexicana y una sección estadounidense. Como ya lo mencioné, es responsable de la administración de las disposiciones sobre solución de controversias del tratado. Para los efectos, para nuestro país, en cuanto al tratado, nos basamos a comparar estadísticos del antes y el después. En el comercio, entre 1993 y el 2015, el comercio entre los 3 países se cuadruplicó.
al pasar de 297 mil millones de dólares a 1.14 billones de dólares, lo que impulsó la economía de los tres países y redujo los precios para los consumidores. Exportaciones. Las exportaciones mexicanas en 1993, un año antes de la entrada en vigor del TLCAN, representaban el 12.14% del Producto Interno Bruto de México, mientras que en el 2015 esta proporción alcanzó más del 35% del PIB mexicano, es decir, que poco más de un tercio del PIB nacional proviene de la venta de productos a otros países. Importaciones. Las importaciones representaban el 13.82% del Producto Interno Bruto Nacional en 1993. Para el 2015, estas aumentaron hasta alcanzar más del 37% del PIB de México, lo que implica que el país gasta más de un tercio del PIB para comprar productos del exterior. En este sentido, durante los más de 20 años que tiene el Telecán en operación, se ha mantenido un déficit de alrededor del 2% entre los bienes y servicios que salen del territorio mexicano y los que entran. Inversiones. Antes de la firma del TLCAN, una extranjera directa que llegó a nuestro país desde Estados Unidos y Canadá registró en 1999, de acuerdo con el INEGI, 8.250 millones de pesos, mientras que en el 2015 esta cifra alcanzó más de 17.000 millones de dólares. Empleo. El desempleo en nuestro país se ha mantenido durante los años de vida del TLCAN. En 1993, un año antes de la entrada en vigor del TLCAN, el desempleo representaba el 3.9% de la fuerza laboral. En el 2015, esta cifra alcanzó casi el 5% de esta población. El campo mexicano ha sido de los más afectados en este rubro, ya que ha perdido más de 1.3 millones de empleos agrícolas cuando el Tratado de Libre Comercio de América del Norte eliminó los aranceles comerciales. Las empresas de Estados Unidos exportaron maíz y otros granos a México, por lo que los campesinos mexicanos no pudieron competir. A la vez, México disminuyó los subsidios a los agricultores. Con el bajo precio del maíz estadounidense, este incrementó su demanda y, por ende, causó una dependencia en el maíz extranjero para México. Medio ambiente. La agricultura es la principal fuente de contaminación de los tres países que firmaron el TLCAN. En este sentido, la importación de fertilizantes nitrogenados, los cuales dañan de forma importante el suelo de nuestro país. Esta contaminación ha tenido un costo para México de más de 36.000 millones de dólares. Asimismo, la expulsión de campesinos urbanos a tierras marginales de la ciudad representó la deforestación de más de 600.000 hectáreas por año. Promesas no cumplidas. El TLCAN preveía que los camiones que provinieran del territorio mexicano viajaran dentro de Estados Unidos más allá del límite de la zona comercial de 32 kilómetros. Sin embargo, en el 2008, 14 años después del implementado el TLCAN, la Cámara de Representantes de aquel país desechó un proyecto que estudiaría la viabilidad de esta medida. Los legisladores estadounidenses argumentaron que los camiones mexicanos no cumplían con los estándares de seguridad requeridos en aquel país. Algunas ventajas del tratado son que el TLCAN eliminó muchas de las barreras comerciales que existían entre nuestro país, Estados Unidos y Canadá, aumentó las oportunidades de inversión, estableció procedimientos para la resolución de disputas comerciales. Bien, ahora mencionaremos algunas de las desventajas que nos trajo este tratado. En primer lugar, el TLCAN ha tenido un fuerte impacto negativo en la supervivencia del campo mexicano, pues debido a la exportación y baja importación de productos alimenticios, pues se afectó principalmente al sector primario.
No generó los niveles de empleos pensados, así como tampoco generó el nivel socioeconómico esperado para México. Al ser firmado el tratado, pues principalmente nuestro país pretendía llegar a ser como tal potencia mundial, así como Estados Unidos. Sin embargo, México pues quedó en país todavía como país de desarrollo. Las inversiones se dieron solo en sector específico y solo en las grandes empresas, y por lo mismo solo han aprovechado las grandes empresas. Muchos productos mexicanos fueron desplazados por extranjeros, disminuyendo el precio de los nacionales. El medio ambiente es el tercer gran afectado por este acuerdo. Ahora bien, hablaremos un poquito del TECMEC, que es el reemplazo del TLCAN, que apenas entró en vigencia hace algunos años. Bien, el TECMEC es el nuevo Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. Entró en vigencia el 1 de julio de 2020. Desde el mandato de Donald Trump en 2018 ya se veían cambios en la región, tanto políticos como económicos, y pues para bien o para mal, el TLCAN no fue la excepción. En noviembre del 2018, en la cumbre del G8, se firmó el TECMEC. El Senado de México lo aprobó de manera inmediata. Sin embargo, Estados Unidos y Canadá lo pensaron un poco más de tiempo, y tras intensas negociaciones entró en vigor el 1 de julio de 2020, fecha mencionada anteriormente. Este tratado nos viene a brindar una serie de mejoras en Norteamérica. Más que nada viene a hacer mejoras o a cumplir tales objetivos que quizá el TLCAN no cumplió en su totalidad. Puntos generales del TECMEC. Este tratado tendrá una vigencia de 16 años, tendrá revisiones periódicas cada 6 años y se incorporarán nuevas cláusulas en cuanto a la salida de alguna de las partes. Al menos en México fue renegociado por Peña Nieto y rectificado por AMLO, nuestro actual presidente. A diferencia del TLCAN, este tratado contiene 34 nuevos capítulos, en los cuales se basará en la agilización en el proceso de exportación, en la defensa de los derechos de los trabajadores, así como el comercio electrónico. También tendrá mejora en distintos sectores agroalimentarios, como el textil y el automotriz. El TLCAN pedía un 65% de origen en la producción automotriz para tener preferencia arancelaria. Y pues más que nada tenía alta especialización en la mano de obra. Sin embargo, el TECMEC pide que el 75% de los autos deben ser fabricados con insumos únicamente de la región para su comercialización en la misma. Tendrá propiedad intelectual y marcas, e incluso tendrá un capítulo exclusivo para hablar sobre el tema del medio ambiente. Capítulo 19. Propiedad intelectual. Este capítulo nos habla más que nada sobre mejoras para asegurar un acuerdo de nivel de protección, tomando en cuenta el balance y los títulos de derecho a los usuarios y la sociedad en general. En cuanto al capítulo 24, que se trata del medio ambiente, nos dice que este prevé el combate de la flora y fauna en general y especialmente en aquellas especies en peligro, así como también supervisar la calidad del aire y otros agentes ambientales. Este punto ya se tenía pues marcado como tal en el TLCAN, mas por una cuestión u otra pues no se pudo llevar a cabo en su totalidad. En el capítulo 25 de las MIPYMES nos habla de ayudar a empresas que aporten más a la economía nacional. A través de un comité trilateral y bajo un marco legal y regulatorio para cada parte que lo conforma. En el capítulo 27, que nos habla sobre la anticorrupción, nos dice que tendrá el compromiso a la transferencia y acceso a la información, así como modificar ordenamientos jurídicos
y ajuste a las medidas para perseguir delitos, en especial el soborno. Pues para cerrar este tema, el TLCAN establece entre los territorios de los tres países una zona de libre comercio, porque las reglas disponen cómo y cuándo se eliminarán las barreras arancelarias para perseguir la libre circulación de los productos y servicios entre las tres naciones. Esto es, cómo y cuándo se eliminarán los permisos, las cuotas y las licencias y particularmente las tarifas y los aranceles. El Telecan, a pesar de tener diversas ventajas, está sujeto a abusos debido a su estructuración, lo que ocasiona fallas en los procedimientos y programas. Prácticamente parecen ser tres tratados diferentes. Sus regulaciones ambientales son desiguales, hay pérdida de trabajos nacionales, los productos extranjeros son de bajo precio, como por ejemplo el maíz en México. Sin embargo, se requiere de esta integración para poder ser competitivos. Cabe destacar que cada política tiene sus consecuencias. Para cada país, las economías en total han crecido, pero no todos han visto los beneficios. Donde algunos ganan, otros pierden. A continuación les dejamos las referencias en las que fue consultada toda nuestra información. Gracias.